uno le dice al asistente de Excel, mira, quiero la función tal, con tal cosa y de tal manera, y el asistente se encarga de hacer todo eso. Entonces, hasta aquí voy a repetir un poquitico, un resumen, porque no había puesto a grabar, entonces para que quede en la grabación. Hasta aquí que hemos visto que sintaxis es la ciencia que estudia el ordenamiento gramatical de un texto, de una orden, de una frase en general. Que las funciones tienen sintaxis, que es lo que nos toca aprender a reconocer. Que Excel tiene muchas funciones y que uno no se las aprende todas, pues uno se aprende unas cuantas y sobre todo las que más use. Y que como es tan vasto ese mundo, tan grande ese mundo, entonces Excel tiene un asistente de funciones. Entonces nuestra sesión de hoy trata de ese tema. Pues obviamente seguimos formulando porque recuerden que el curso va creciendo, ¿no? Empezamos de lo sencillo y vamos avanzando y vamos haciendo ahora fórmulas, funciones, formatos, direcciones de celda, nombres de celda, todo lo que hemos hecho va creciendo. Entonces no vayan a pensar que esto es una clase, un tema, otra clase, otro tema, otra clase, otro tema. Así es, pero los temas van encadenaditos. Bien, entonces hoy nos vamos a dedicar a eso. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante ahora porque nos vamos a ir ya para nuestro escritorio a trabajar en Excel. Preguntas. Tenían por ahí otras consultas, ¿cierto? Por el archivo de Excel, el último en el que estuvimos trabajando la sesión pasada, que dejamos ya idea de las funciones. Hoy al final, en la sesión de final de hoy, va a quedar abierta una evaluación. Había pensado hacerla en línea, o sea, hacerla aquí, en este contexto, pero en realidad resultan de pronto desfavorecidos algunos de ustedes que no tengan buena conexión o que si no les entra rápido la pregunta, pues se vence el tiempo y si usted no alcanza a contestar, pierde el puntaje. Entonces, en lugar de eso, tuve que cambiar esa idea y más bien les voy a dejar un cuestionario que ahorita al final hablamos. Bueno, ya estamos por aquí, ¿no? Voy a achicar un poquito esta imagen. Por aquí teníamos esto, ¿no? Habíamos concluido lo último. Bueno, antes de eso, en la hoja fórmulas 4, aquí abajo. Un momentico, aquí corro una. En la hoja fórmulas 4 les había quedado un ejercicio. Calcular el total a pagar, pero usando una sola expresión. No sé, no me contaron cómo les fue con eso. Ahí queda pendiente esa. En la hoja fórmula 5 les quedó también una usando una sola expresión. En ambos casos una sola expresión. Y ya estábamos en el concepto de funciones. Ojo porque miren cómo va el curso. Ahorita vamos a ver funciones, un par de sesiones, luego vemos graficación y aquí ya vamos haciendo más prácticas. ¿Listos? Entonces recordemos que son las funciones. Decíamos que las funciones son fórmulas resumidas. Ese es un concepto, pues nos sirve, nos ayuda, pero no es el mejor concepto de una función. Pero nos ayuda aquí en Excel. Las funciones son fórmulas resumidas y eso lo chequeamos con la función suma, ¿cierto? Recuerdan que teníamos para sumar, voy a checar más todavía el texto. Recuerden que teníamos para sumar todas estas calificaciones, las que estoy seleccionando aquí. Estoy esperando que esta aparezca ya. Esas que estoy seleccionando, queremos sumar todas las calificaciones. Entonces, nosotros podemos decir celda por celda, ¿no? De 4, más de 5, más de 6, pero eso así resultaba muy largo, ¿no? Más de 10, más de 11, más de 12. Entonces, mejor usamos una función que se llama la función suma, que la tenemos ahí en la parte de abajo. Ahí la voy a dar F2, para que la vean. La función suma. Y esa es la única que hemos visto, ¿no? Entonces, una función, lo voy a decir de otra manera, todas las funciones tienen sintaxis. Pues creo que por aquí estaba preparando una diapositiva para contarles esto. Todas las funciones tienen sintaxis.
A ver, por acá. Esta es sintaxis de una, voy a corregir ahí. Esto es sintaxis de, esta me sirve para otra hoja. Un momento, yo aquí es que les estaba preparando esto para esta charla. Sintaxis de una función. Esto sí nos toca dominarlo, conocerlo. Esto ahí tenemos que estar seguros. Miren, una función tiene esta sintaxis, o sea, las cosas hay que escribirlas en este orden. Como nos dijeron ahora, toda función empieza con igual. Repito, toda función empieza con igual. Toda función tiene un nombre. Toda función tiene un nombre. No puede ser que una función esté sin nombre. Todas las funciones tienen nombre, que es lo que tiene que ir después del igual. O sea, usted escribe igual y el nombre de la función. Obviamente usted tiene que saber cuál función va a usar y para qué sirve, y qué es lo que va a hacer. ¿Listos? Después del nombre de la función, siempre en toda función hay que abrir paréntesis. Siempre, eso es sintaxis, eso son reglas. Si usted no abre paréntesis, Excel le va a decir que no entiende. Si usted no pone el nombre, le va a decir que no entiende, porque son reglas de la sintaxis. En toda función, obvio, si usted abre paréntesis, tiene que cerrar paréntesis. Entonces allá al final, si chequean que al final está el cierre del paréntesis. Y dentro de los paréntesis, nosotros tenemos que escribir los parámetros de la función. ¿Cuáles parámetros? Eso depende de la función. Porque según la función tiene diferentes parámetros. Ahora, una función puede tener 2 parámetros, 3 parámetros, hay unas que tienen 5 parámetros, o puede tener un parámetro, o puede no tener parámetros. Si no tiene parámetros, ¿cómo quedaría la sintaxis? Pues sería igual, nombre de función, abre paréntesis y cierra paréntesis, sin parámetros. Y los parámetros, van separados, voy a marcarles aquí, van separados, en mi caso con un punto y coma, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llama ese separador? De otra lo charlamos. Ahí se lo estoy escribiendo. Los parámetros van separados con un punto y coma. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese separador? ¿Separador de qué? Escribo el parámetro 1 y en mi caso escribo punto y coma. Escribo el parámetro 2 y escribo punto y coma. Y escribo todos los parámetros separados con punto y coma. ¿Cómo se llama ese punto y coma? ¿Cómo se llama ese separador? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ahí se lo escribo en el chat de texto. Se llama el separador de lista. Que les decía que los separadores de lista dependen de la configuración de Windows. Si Windows, en la configuración regional, nosotros podemos, cambio la frase, nosotros en la configuración regional podemos cambiar el separador. En su máquina puede ser no coma, sino no punto y coma, sino coma. En otra máquina, bueno, sería muy raro, pero puede ser el punto, pero eso es casi, o es punto y coma o es coma. De manera que usted aquí conmigo puede mirar en mi pantalla que yo uso punto y coma, pero en su pantalla o ahí en su computador a usted no le funciona con punto y coma, sino le funciona con coma, porque tiene una configuración diferente en su computador a mi computador. Bien, entonces vamos a ver algunas funciones. Vamos a trabajar algunas funciones. Para los que tienen Excel ahí, que lo pueden ir haciendo al tiempo. Entonces, por ejemplo, una función, a ver. De las primeritas funciones. Por ejemplo, la función que se llama hoy. Hoy, H-hoy. Voy a escribirla aquí abajo. En cualquier celda. No, voy a hacerlo aquí en una hoja que voy a llamar funciones 1. Funciones 1. Pues aquí en una celda escribo. Recuerden la sintaxis. Toda función empieza con igual. Es igual. Esa función se llama hoy. Después del nombre de la función,
Miren que ahí en la parte de abajo de donde estoy escribiendo, Excel me envió una ayudita. Eso es una de las, ¿qué diría yo? Esa es una de las cosas, de las características de Excel que lo ha hecho tan popular. Y es que le ayuda mucho al usuario. ¿Mm? Ahí, mire, ahí dice, hoy, debajo de donde yo estoy escribiendo, ¿no? Dice hoy y a la izquierda hay una fx que quiere decir que es una función, ¿cierto? Y a la derecha dice devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Listo? Entonces yo abro paréntesis y ahí debajo me dice que cierre paréntesis. Chequen debajo y cierro paréntesis y listo. Tengo una función, le voy a dar enter. Aquí ya le di enter. Ahora allá a ustedes les va a aparecer. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Revisen sus micrófonos porque tengo un ruidote grande. Cierren sus micrófonos. Miren, ya hoy trabajó. Ya la función hoy. Chequen el valor y chequen el contenido. Ahí se la pongo en pantalla. Chequen el valor y chequen el contenido de la celda. En mi caso estoy trabajando en la celda B4. B4, ¿sí ven el valor? El valor es la fecha de hoy, 27 de abril del 2020. Y el contenido allá en la barra de fórmulas, arriba, en la barra de fórmulas, el contenido es la función hoy. ¿Qué hizo esa función? Esa función trajo la fecha de hoy. Un paréntesis ahí, esa fecha es la fecha que tiene su máquina. Hoy por hoy las máquinas no pueden tener fechas diferentes, pues por todo lo de las redes sociales. Pero si su máquina tiene otra fecha que no es la del calendario hoy, pues le va a salir otra fecha. Pero es la fecha de su computador. Se llama la fecha del sistema. ¿Ustedes sí ven que es cómo funciona una función? ¿Listos? A ver, los que tienen allá con Excel, ensayen la función, otra función. La función ahora. A ver, y díganme qué hace. Ahora la función ahora, que pues pareciera ser similar a la función hoy, ¿no es cierto? Hoy y ahora. ¿Mm? Coloca la fecha, pero también la hora. Ajá, excelente. ¿Quién me habló, Juliana? Sí, señor. Muy bien, Juliana. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, empiezo con igual, porque todas las funciones empiezan con igual. El nombre de la función es la función ahora. Abro paréntesis y cierro paréntesis y ya, listo, enter. Y me dice la fecha y la hora. O sea que para Excel es diferente hoy de ahora. Hoy es la fecha de hoy y ahora es la fecha de hoy con la hora de este momento, la hora del sistema. Bien, y tenemos dos funciones que no tienen argumento. ¿Listo? Otra función, a ver, voy a escribir un texto. Voy a escribir, hoy es lunes, coma, primer día de la semana. Listo, voy a arreglar eso, que quede bien escrito. Ese es un texto, ¿cierto? Hoy es lunes, primer día de la semana. Voy a utilizar, por ejemplo, la función izquierda. Ojo con esta, ojo con esta. Vamos a suponer que nosotros no sabemos esa función, qué hace ni para qué sirve. De hecho, yo sé que existe la función izquierda. Entonces, chequeé. Todas las funciones empiezan con igual. Que me llamaron de la Roosevelt para decirte, preguntarte algo. Un segundo, por favor, un segundito.
Bueno, un segundito que estoy aquí con otra actividad. Bueno, entonces supongamos que conocemos, que no sabemos para qué sirve la función izquierda. Entonces, si yo empiezo a escribir la función, observe que apenas puse la i, espero ahí, apenas pongo la i, chequen que me salen todas las funciones que empiezan por i. Y si yo ahí voy bajando, ahí está igual, ahí dice igual, y entonces a la derecha me sale el avisito. Miren lo amigable que es. A la derecha dice, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Si dos avisos o textos son iguales. Y devuelve verdadero o falso. Y distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y ahí tenemos hartas funciones que empiezan por i. Y por allá bien abajo, estoy bajando por allá hasta que por allá está a izquierda. Entonces ahí tenemos todas las funciones que empiezan por i. Bueno, ya dijimos que queríamos izquierda. Entonces escribí izquierda y dice, en esto voy muy despacio porque quiero que lo aprendan es a manejar. No que se aprendan la función izquierda, no, eso es lo de menos. Lo que quiero es que aprendan a manejar las funciones. Entonces izquierda, y entonces dice izquierda, dice a la derecha en la ventanita, dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Yo supongamos que yo no entiendo eso que es. Abro paréntesis, porque todas las funciones hay que abren paréntesis y me dice texto. Me dice cuál es el texto al que le quiere calcular la izquierda. ¿Sí? Y le digo que es el de aquí, el de aquí arriba. María Fernanda, micrófono abierto, María Fernanda, gracias. Entonces le digo que es el texto de aquí arriba. Y me dice ahora, chequen ahora en la parte de abajo, dice número de caracteres. Entonces, separador de argumentos. Primer argumento es el texto. Y segundo argumento es el número de caracteres. Entonces le digo, por ejemplo, 7. Yo no sé quiere salir. Le digo 7 y todas las funciones hay que cerrarles el paréntesis. Entonces, chequen cómo quedó esta estructura, cómo quedó esta función. Mire, empieza con igual, se llama izquierda, el texto tiene dos argumentos, uno es el texto y el otro es el número de caracteres. Entonces me dice cuál es el texto, le digo el que está en C7 y le digo el número de caracteres, yo me inventé el 7, ¿no? Te le digo 7, podría ser otro, ¿sí? Y le doy Enter y mire lo que me devuelve. Me dice hoy es decir que me devolvió los primeros caracteres de la izquierda. Los primeros ¿cuántos caracteres? ¿Sí? Los primeros 7. H-O-I van 3, el espacio blanco 4, la E5 y la S6. Y ahí después tiene que haber un espacito en blanco. Voy a decirle que 8. Entro aquí a la línea de fórmulas y le digo que 8 caracteres para que me muestre la L. Mire, hoy es L, que va hasta la L. Hoy es L, la L. Me envió los primeros 8 caracteres. Eso es lo que hace la función izquierda. Y ahí estamos haciendo operaciones con textos. ¿Estamos? Tengo una pequeña novedad aquí en mi casa, entonces les voy a dejar este ejercicio durante 10 minuticos mientras yo resuelvo una pequeña dificultad que tengo acá. A ver, estas funciones, la función derecha, la función igual, un momentico, esto que estoy haciendo ahorita lo enseño a hacer. La función largo y la función hallar. ¿Listo? A ver, la idea es que ustedes exploren qué hacen esas 4 funciones. Les repito, me voy a retirar unos minutitos mientras resuelvo una situación acá. 10 minutos, ahí les dejo el avisito. No se me vayan a ir. Si puedo, antes estoy aquí con ustedes antes. Entonces, explorar las funciones indicadas.
Ya regreso. Bueno, ya de regreso. Bueno, ya de regreso. Me confirman si me están oyendo. Sí, profe. Señor. ¿Cómo les fue? Bien, Bien, bien. profe. Bueno, mis excusas por la interrupción, pero es que tengo aquí una novedad así como de urgencia. Entonces me tuve que retirar un momentico para un trámite médico ante el Servicio Médico Asistencial del SENA. Bueno, pero ya se está haciendo el procedimiento y podemos avanzar nosotros aquí. Bueno, ¿quién me cuenta cuál es la sintaxis de la función derecha? Yo, de la función de ¿cuál, A profe? ver, María Fernanda, derecha. ¿Derecha? Sí, la Bueno, sintaxis. la sintaxis. Ok. Empieza con igual, ¿cierto? Sí, empieza con igual, sí, sí. Bueno, siga. Derecha en mayúscula, No tiene que ser en mayúscula para todos. ¿no? ¿Listo? No, no puede ser en minúscula. Yo siempre las escribo en mayúscula aquí, pero es para que las letras son más grandes y ustedes las alcancen, ¿verdad? Las vean mejor allá, mejor. ¿Listo? Pero no puede ser con minúscula. Ok, adelante, Fernanda. Y bueno, dice que también el texto obligatorio que debe tener entre paréntesis es Bueno, el texto que sí, contiene los caracteres que deseamos extraer. listo. Y también que es opcional el número de caracteres. Ajá. Bueno, ¿y pudieron hacer el ejercicio, Fernanda? Pero pues yo estaba haciendo el de largo, ese lo pude hacer, y el de hallar me estaba como complicando un poquito. Pero no había intentado derecha e izquierda. Listo, vamos a ver. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Cierre, Fernanda, Julián. para que otro entre. Sí, señor. Profe. Adelante, ¿quién me habla? Julián. Adelante, Juliana. Listo. Entonces, sintaxis de el de la derecha sería Sí. igual, derecha, y entre Ajá. paréntesis, la celda donde tenemos la frase, yo la tengo en F6 y los caracteres que quiero que me exprese, yo puse 8. Entonces se me sale a semana. Ajá. Entonces, la función derecha extrae caracteres de un texto, pero por la derecha, o sea, los caracteres finales. Y la función izquierda me permite extraer caracteres de un texto, pero por la izquierda, o sea, los primeros caracteres. ¿Cierto? Algo muy importante que nos dijo ahora Fernanda, cuando uno no tiene el texto en una forma, perdón, en una celda, sino que lo va a escribir, entonces los textos, y apréndanse esto, esta reglita, siempre y válgame la redundancia, siempre los textos textuales van en comillas, o sea, los textos como textuales. Por ejemplo, este texto, estamos en sesión sincrónica. ¿Sí? Ese es un texto que lo estoy citando textual. Entonces, siempre los textos, cuando no los tengo en una celda, sino que los estoy escribiendo, los coloco entre comilla doble, esas comillitas que están encima del 2. ¿Sí? Estamos en sesión sincrónica. Y le digo, por ejemplo, que extraiga los 5 últimos, porque como son de la derecha, entonces ¿cuáles me va a mostrar? Me va a mostrar desde la O tildada, ¿cierto? Me va a mostrar ónica. ¿Estamos? Mira, ahí fue lo que me respondió. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién trabajó el igual? Yo, profe. Adelante, Damaris. Profe, pues, digamos, en mi caso, en el texto que hicimos que dice hoy es lunes, primer día de la semana, lo copié, lo pegué en otra celda y los comparé y decía que era verdadero. Verdadero que son iguales, ¿no? Sí. Perfecto.
Ajá. Y lo puse y el signo igual, escribí igual, entre paréntesis, en mi caso, eso está escrito en la celda B7, puse punto y coma, y puse la celda donde había copiado el texto, Perfecto. que es la F12, y también hice otro ejemplo en donde aparece falso, que es con el mismo ejemplo, el de hoy es lunes, y lo comparé con otra celda, el de la fecha, entonces aparecía falso, o sea, no coincidían, y ya. Muy bien. De eso se trata. A ver este ejercicio. Igual, casa, casa. A ver, así. ¿Qué? Voy a esperar que me aparezca ya. Y me dicen qué nos va a responder esa función. A ver, ¿qué nos va a responder esa función? Igual, casa, casa. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién sabe o quién puede decir qué espera el resultado? ¿Qué resultado se espera? Que salga verdadero. Adelante, Amaris. ¿Negativo? No, recuerden. Bueno, muy bien con ese negativo y con ese verdadero. Ojo, solo son posibles los resultados en las funciones lógicas. ¿Sí? Siempre o es verdadero o es falso. Pero no es positivo o negativo, ni A y B, ni negativo afirmativo. No, las dos posibilidades de estas funciones o es verdadero o es falso. Como Sería tienes en falso uno por casa lo con que... mayúscula inicial y en el otro no, pues te va a salir falso. Porque tienen que ser esas. Muy bien eso de la inicial. Chequen que las dos palabras no son iguales. Y por ahí decía que Excel distingue entre mayúscula y minúscula. ¿Cierto? Entonces le voy a dar el Enter y ya Excel nos contestó. A mí ya me contestó, ya le va a contestar a ustedes. ¿Cierto? Y contesta que es falso. ¿Y por qué dice que es falso? Porque comparó las dos cadenas de caracteres. Así se dice técnicamente. ¿Sí? Uno dice las cadenas de caracteres. ¿Sí? O sea, le comparó las dos y se dio cuenta que no son iguales. Muy bien. Y la función largo, miren, estas son funciones. Esta función igual tiene dos parámetros, pero chequeen la sintaxis, lo que me interesa es la sintaxis. Chequeen que tiene dos parámetros, la función igual. Igual, parámetro 1, que es un texto, y el otro parámetro es el otro texto que quiero comparar. ¿Listo? La función derecha, la que está allá arriba, pongo el F2. Ahí estoy en la función derecha, le voy a F2. Entonces, chequen que tiene dos parámetros, ¿no? El texto, primero que le vamos a extraer los caracteres de la derecha y el número de caracteres que queremos extraer de la derecha. Algunos parámetros son obligatorios, otros son opcionales. Por ejemplo, aquí decía que el número de caracteres que queremos extraer es opcional. ¿Qué pasa si yo no le doy un número de caracteres? ¿Cómo es opcional? ¿Cómo es opcional? Solamente la última. Eso, entonces únicamente le devuelve el carácter de la derecha. Muy bien, Juliana. ¿Listos? Ahora, ya el número de caracteres lo separo, ese parámetro lo separo con el separador de decimales. En el caso ahora le estoy diciendo 10, entonces me devuelve la palabra sincrónica. Bueno, la función largo. ¿Quién la hizo? Yo, profe María Fernanda. Adelante, María Fernanda. Bueno, la función largo como tal es igual la palabra largo, abres paréntesis y digamos te ubicas en la celda donde está la palabra. Que digamos que es la cadena de caracteres, acuérdate, la cadena de caracteres. Ajá. Y entonces ahí si le das, bueno, digamos un ejemplo, B12, entonces te va a mostrar la cantidad de letras que tiene esa cadena de texto. Perfecto. En caso de un ejemplo, yo puse mi nombre y me aparecía 30. ¿Tu nombre completo? Sí, señor. Listo. Entonces, el largo, ahí dice, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto.
Tengan en cuenta que el espacio, que la barrita espaciadora, el espacio entre dos palabras es un carácter. Entonces, por ejemplo, le digo que me diga qué tan largo es este texto. Hoy es lunes. Hasta ahí. ¿De acuerdo? A ver, él me contesta, ya le di enter, qué tan largo es el texto en la cadena de caracteres. Hoy es lunes y me dice que 12. ¿De dónde sale ese 12? Porque él contó la H1, la O, la Y, van 3. El espacio en blanco 4, la E y la S 6. 7 el espacio antes de la L y la lunes tiene 5, 7 y 5, 12. Por eso él nos dice que el largo es de 12 caracteres. Entonces tengan en cuenta, los espacios en blanco son caracteres. Son los caracteres, o sea, son los caracteres que se escriben con la barrita espaciadora. Usted cuando da la barrita espaciadora no sale nada. No, voy a hacerlo de otra manera. Uno cuando da la barrita espaciadora cree que no sale nada, pero sí sale. Sale un espacio en blanco. ¿De acuerdo? Entonces la manera de escribir espacios en blanco es con la barrita espaciadora del teclado. Entonces, esos son caracteres válidos que Excel y los computadores, no son Excel, los computadores cuentan, consideran esos caracteres. Y nos vamos para la función hallar. Bueno, ¿cuántos parámetros tenía la función largo? Pues 1, ¿cierto? El texto al que le queremos calcular el largo. Ojo con lo siguiente que voy a decir. Calcula el largo de el número de caracteres de un texto. Si ahí le damos un número, pues eso no funciona. Miren, me lo voy a hacer aquí. Largo, y le voy a dar el número 2020. Entonces él me contesta 4, pero ¿qué hizo? Que cogió el 2020 y lo volvió texto y contó los caracteres. ¿Listos? O sea que ese 2020 que está viendo la función largo no es un número, es un texto, es un aviso. Tengan muy en cuenta, esa es una de las cosillas que hay que tener mucho cuidado, porque los dígitos que nosotros manejamos en algunas ocasiones son textos y en otras ocasiones son números. Entonces, cuando son números podemos hacer operaciones aritméticas con ellos, y cuando son textos podemos hacer operaciones de texto como estas que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Excel es lo suficientemente inteligente, entre comillas, para descubrir si lo tiene que tratar como número o como carácter. En este caso, el 2020 lo considero texto. Bien, la función hallar. Hallar dice, miren la ayuda. Devuelve el número de caracteres en el que se encuentra un carácter. Un carácter, no una letra, un dígito, un espacio, una coma, un carácter o una cadena de texto en particular, leyendo de izquierda a derecha. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, le voy a decir que en ese texto que tengo en la celda C7, que dice hoy es lunes, primer día de la semana, le voy a decir que halle la I. En esa frase hay está dos veces la I. Entonces decir que halle la I. Entonces hallar, y me dice ¿a quién quiere hallar? Entonces le digo que a la I. Entre comillas, porque es un texto, ¿no? Recuerden que los textos textuales van entre comillas. Y ahora me dice punto y coma para hacer la separación, para hacer la separación de caracteres. Y ahora me dice dentro de cuál texto. Y le digo que dentro del texto que está en mi caso en C7. Y ahí hay otro parámetro, número inicial, que observen que está entre unas llavecitas angulares. Las llavecitas angulares me están diciendo que es opcional. Lo voy a dejar hasta ahí nada más. ¿Sí? O sea que va a buscarla ahí en C7. Y me dice que lo encontró en la posición 17. Repito la sintaxis, vea. Hallarla ahí. El texto que está en C7 y en C7 dice, hoy es lunes, primer día de la semana. Entonces, como hay está dos veces el carácter, él nos reporta el primero que encuentra. ¿Sí? Entonces, mire que hasta la S era 12, ¿no es cierto? La coma 13, el espacio 14, la P 15, la R 16 y la I 17. Entonces se encontró la I en la posición 17 de la cadena de caracteres.
Estamos con esa función. Eso es, así funcionan las funciones. ¿Listo? Aquí, pues ahí vemos algunas funciones, pero en realidad lo que quiero contarles es la sintaxis de la función. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? A ver. Pues, Profe, adelante, María Fernanda. no, profe Liliana, Yolanda. Yolanda, adelante, Yolanda Triela. Sí, profe, puse hallar, bueno, al principio puse día con mayúscula y lo había puesto con minúscula. Entonces me aparece un texto que dice que intenta corregir la escritura, ya le digo, dice Para que esta misma frase, hoy es el lunes, primer día de la semana, ¿qué texto pusiste? puse hallar día, pues quería hallar la palabra día. Ajá. Y me salió que está corrigiendo la ortografía o la escritura. Perdón, la escritura. Vamos a hacerlo acá. Y decía que si acepto la corrección o no. Vamos a hacerlo acá, a ver. Voy a copiar esta función en la siguiente celda allá abajo. La voy a copiar allá abajo. Cuando voy a copiar, recuerden el problema de las direcciones referenciadas y las direcciones absolutas. Si voy a copiar, tengo que chequear si voy a mover algo o si no voy a mover. Miren que en este caso, la C7 es fija, o sea, siempre el texto que estoy mirando es el que esté en C7, entonces lo fijo. Es lo que estoy haciendo ahí. Estoy esperando que les aparezca a ustedes. Chequen. Ya ahí lo fijé. Listo, con eso cuando lo copie, pues él no actualiza, porque si no lo fijo, pues él lo actualiza. ¿Listo? Lo voy a copiar aquí debajo. Y me dice Yolanda, que ella puso aquí la palabra día, ¿cierto? A ver si es así, día. Me corrige, lo verifica Yolanda, lo estoy escribiendo acá, día. Sí, señor, ya. Así como está ahí, ¿no? Y le dio enter. Bueno, a mí no me dijo nada. ¿Qué fue lo que te dijo allá? Es que yo lo había puesto con mayúscula. Ah, o sea, ya. Mi Ya, listo. texto es minúscula, pero no me fijé que al poner la fórmula no había pasado a minúscula. Así como lo estoy poniendo ahora, mire a ver. Ya, No, así. Ahí va, ahí va. ¿Lo pusiste así o toda la palabra día con mayúscula? Toda la palabra día con mayúscula. Listo. Entonces así. Ahí va. ¿Lista? Sí, así, profe. Así. Bueno, voy a ver qué me dice. Bueno, pues tampoco me dijo nada. Pero recuerden que él no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Hay siempre una recomendación. Siempre leer los mensajitos. Eso a veces uno como que se vuelve ya automático y uno ni lee los mensajes de error, sino que le da aceptar o le da negar o cualquier cosa sin saber qué fue lo que le dijo. Entonces siempre consideren el mensaje de error. Muy bien, Yolanda. Entonces, allá te pidió corrección, tú corregiste y funcionó, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Lo verifiqué 2 veces y con minúscula, primero con mayúscula y luego minúscula, y sí me dio exactamente el 22. Bueno, muy bien. Ok, excelente. Bueno, estos son ejemplos de funciones. Allá hemos visto 2, 4, 6, 7 funciones. ¿Sí? Y hay muchas funciones. Voy a mostrarles una función. Aquí miramos una función que no tiene argumentos, ¿no? Como la función hoy, como la función ahora. Hay una función muy interesante que el otro día les mostré, que alguien dijo que cómo se utilizaba la función, que es la función aleatorio. Entonces, como todas las funciones, la función aleatorio empieza con igual. Después viene, como todas las funciones, el nombre de la función. Y chequen que cuando escribí aleatorio, allá abajo, me apareció 2 lineecitas. Dice aleatorio, devuelve un número aleatorio mayor que 0 y menor que 1, distribuido. Distribuido quiere decir que obedece a una distribución de probabilidad. Y debajo dice aleatorio entre. Dice devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Entonces primero vamos a repasar aleatorio. ¿Sí? Bueno, ahí me faltó. Claro, como no leí, como no. Ojo con esto, miren lo que me pasó. Lo voy a dejar ahí nomás por mostrarles.
Yo le di Enter y Excel me devolvió un error número, ¿cierto? Los errores que ustedes ya estudiaron, el error número. Estamos, mire que empieza con el símbolo número. Me dice nombre, o sea, quedó nombre y me preguntan, ¿qué es eso de aleatorio? Él quedó perdido. ¿Por qué quedó perdido? Porque yo no escribí bien la sintaxis. Después del igual va el nombre, después tiene que ir un paréntesis. Y yo no escribí paréntesis y mucho menos lo cerré. Entonces, cuando no respeto la sintaxis, se queda perdido. Él me dice, aleatorio es una función que él tiene. Pero me dice, nombre, ¿esto qué es? ¿Qué me está diciendo usted ahí? ¿De acuerdo? Entonces le tengo que colocar pues la sintaxis, que es la función aleatorio solita no tiene parámetros. Entonces abro paréntesis, cierro paréntesis y ojo con lo que pasa. Enter y entonces me devuelve un número aleatorio. O sea que si usted está haciendo este ejercicio allá o cuando lo haga después, cuando esté viendo este video y usted lo haga en su computador, no le va a salir ese número que tengo yo ahí. Porque como es aleatorio, pues a usted le sale otro. ¿Cierto? Porque en eso consiste la función aleatorio, en generar un número aleatorio. ¿Qué quiere decir aleatorio? Que es al azar, que es que no sabemos cuál va a salir. Es imprevisto. Es como el resultado de la lotería, no sabemos cuál va a ser, o el del chance, o el del baloto, no podemos saber cuál es, porque son valores al azar. ¿Listos? Ahorita vemos para qué sirve eso. Ahora, cada vez que yo escriba algo, mire, voy a escribir casa, ahí abajo, nada que ver con escribir casa, y mire cuando le dé Enter lo que le pasa a aleatorio. Todavía no le he dado Enter, ahí ya le voy a dar Enter. Cuando yo ya le di Enter, y mire lo que le pasó a aleatorio. Aleatorio se cambió a 3.94. Porque aleatorio se actualiza cada vez que damos Enter. O con F9. Apréndanse esta otra para su lista de teclas. F9. F9 recalcula el libro. F9 recalcula el libro. Ahí estoy dando varias veces F9. Muchas veces estoy dando F9. ¿Sí? Y ahí nos van apareciendo diferentes. Voy a dar otro F9. Me van apareciendo diferentes valores de aleatorio. Entonces la función aleatorio, ¿qué hace? La función aleatorio me devuelve un número entre 0 y 1 que yo no puedo saber qué número va a ser. Un número al azar. Un número imposible de predecir. ¿Bien? ¿Para qué sirven los números aleatorios? En finanzas con los números aleatorios hacen muchas cosas. Algo muy importante que se hace son simulaciones. Por ejemplo, miren lo que les voy a hacer aquí arriba. Yo no sé cuánto fueron las ventas, pero voy a simularlas, las ventas. Entonces le digo que coja el número aleatorio y lo multiplique por un número, por ejemplo, por 1.000.000. Listo. O bueno, lo multipliqué por 1.000.000, venga, si lo multipliqué por 1.000.000. 3 y 3, 6. Por 10 millones, para que me quede un poquito más grande. Listo. Y aquí puedo simular las ventas del mes. Miren, las ventas del mes. No estoy diciendo que esas fueron las ventas que hice en el mes. Estoy simulando las ventas de este mes. Aquí le pongo formato de dinero. Listo. Y ahí tengo ventas del mes simuladas. ¿Cómo dice? Generé un número aleatorio, lo multipliqué por 10 millones y tengo las ventas del mes. Esa, digamos, esa es una posibilidad de ventas en este mes. Si le doy un F9, me aparecen otras ventas. Ahora vendí 3.600.000. ¿Cierto? Si le doy otra vez F9, tengo otras ventas. Ahora fueron 1.037.000. Ahí lo tienen. 1.037.000. Y yo puedo darle muchas veces F9 y estoy simulando las ventas. Y ya con esa simulación puedo hacer cosas. Sí, puedo, por ejemplo, calcular las ventas promedio. Y yo si sé las ventas promedio ya puedo hacer planes de trabajo. Si mediante la simulación puedo saber si necesito más vendedores, menos vendedores, cuánto más o menos voy a pagar en comisiones, etcétera.
Los procesos de simulación se hacen con números aleatorios. Han oído hablar en estos días de que están simulando el comportamiento del virus en Bogotá, del virus que causa el COVID-19. Han oído que hay simuladores que dice que de acuerdo al simulador el pico de la pandemia va a llegar en tantos días. Pues ellos lo que están haciendo es simulando el comportamiento de las personas. Cuántos salen en la calle, cuántos se encuentran mediante números aleatorios. Otro ejemplo de simulación muy sencillito. Voy a utilizar aleatorio entre. Vamos a simular que jugamos dados. ¿Vale? Vamos a simular que lanzamos un dado. Pero no tengo dados, entonces vamos a hacer la simulación. Simular es representar la realidad. Entonces, voy a utilizar la función aleatorio entre. Igual aleatorio.entre. Este fue el que utilicé el otro día. Voy a decirle que me muestre. Ojo que el nombre no me quedó bien, lo estoy corrigiendo. Si el nombre no queda bien, pues no me va a entender, la sintaxis se da. Aleatorio entre. Y le voy a decir que me devuelva un número entre 1 y 6. ¿Por qué entre 1 y 6? Porque esos son los resultados posibles del dado. O sea que él me va a devolver o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. Miren para qué sirve esta función. Enter. Entonces, en este caso salió el 3. O sea, es lo mismo que si hubiera lanzado un dado y cayó en 3. Voy a volver a lanzar el dado. Entonces, ahora F9. ¿Qué número va a salir? No sabemos, va a salir un número de 1 a 6, pero es imposible de saber qué número va a salir. Estoy simulando que lanzo un dado, ahora cayó un 4. Si lo volviera a lanzar, volvería a caer en otro valor. A ver, voy a hacer otro lanzamiento del dado. Ahora el dado va a caer, no sé todavía. A ver. El dado cayó en 3. Voy a hacer otro lanzamiento del dado. F9. Ahora cayó en 1. Y estoy simulando que lanzo un dado. Entonces, para eso sirven los números aleatorios. Y para eso sirve la función aleatorio y la función aleatorio entre de que disponemos en Excel. ¿Ven lo poderoso de las funciones? Las funciones son muy poderosas. Con las funciones hacemos muchas cosas. ¿Vale? ¿Hasta Profe, ahí? una pregunta. Preguntan. ¿A qué equivaldría el punto que su merced pone entre los dos números? Pin. Aquí en aleatorio. ¿Entre cuáles Sí, números? señor. Cuéntame ahí. Pues para sacar el número, digamos el 3 que sacó ahorita. Su merced le puso un punto entre 1 y 6. ¿Eso a qué significaría? ¿El puntico entre la palabra aleatorio y la palabra entre? ¿Será eso? No, entre los dos números, profe. No, hay un punto y coma. Voy a agrandarlo un ¿es poquitín. punto y coma? Sí, profe. es Sí, un punto ya y coma. lo vi. Sí. Y ahora sí ya sabemos qué, ¿no? ¿Qué es ese Sí, punto profe, y coma? sí. Ese es el separador de argumentos. O sea que la función aleatorio, miren, a ver, repasemos. Miren esta función. Empieza con igual. La función se llama aleatorio.entre. ¿Chequean? Se llama aleatorio.entre. Está el paréntesis y dentro de él está el paréntesis que abre y que cierra. Y dentro del paréntesis están los argumentos. Esta solo requiere 2 argumentos. En dónde empieza la generación del número y hasta dónde va. Y ese punto y coma que nos preguntaba ahora, creo que es Hasblady, ese punto y coma es el separador de argumentos. ¿Listo, Hasblady? Sí, señor, profe. Muy ¿Y el bien. punto que está entre aleatorio y entre? Ese es un punto propio del nombre, o sea, la función se llama aleatorio.entre. ¿No? Ya. Es como dice llamar a aleatorio rayita entre. O si fuera aleatorio entre pegado, pero entonces le pusieron el puntico ahí. Ese es el nombre propio de la función, así se llama, aleatorio.entre. Hay muchas funciones que tienen ese puntico en su nombre, ¿no? Pero no tienen ningún significado especial. ¿Sí? Para los que estén perdidos, me estoy refiriendo a este puntico. Un segundito. Para los que estén perdidos, nos estamos refiriendo
Epa, te digo que se me perdió el cursor. Nos estamos refiriendo, para los que estén perdidos, nos estamos refiriendo a este punto. A ese al que le está siguiendo una flecha y que se vea. Ese puntico no tiene nada de especial. Ese puntico es parte del nombre. Es como si yo me llamo Miguel y el puntico de la I es parte del nombre. Muy bien. Bien, hasta aquí. ¿Qué hemos recordado hasta aquí? Hemos recordado que las funciones tienen sintaxis. Hemos visto algunas funciones, que la sintaxis siempre empieza con igual, después el nombre de la función, después abre paréntesis, dentro del paréntesis los argumentos separados con el separador de argumentos, cerramos paréntesis y enter. ¿Listos? Esto es lo que hemos encontrado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, pues como ven, eso sí, uno se puede estudiar todas las funciones, pues cada una tiene su propia sintaxis. Entonces, Excel nos provee una herramienta que se llama el asistente de funciones. Voy a abrir otra hoja. Voy a dejar esa ahí tal cual, así se las envío. Ahí se las publico, ¿no? Recuerden que estamos construyendo un libro ahí grandote con muchas hojas. Y ahí en cada hoja vamos dejando un tema. Sí, ahora voy a ver una funciones blocks. Y voy y voy a traer una listica de datos que tenemos aquí en la hoja de nuevo concepto. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos la vez pasada? Voy a llevar estos datos, voy a copiar. A ver, a copiar. Entonces selecciono, ¿cómo se copia? Selecciono todo así. Ya lo seleccioné, estoy esperando que se le actualice allá. Selecciono. Para marcar copiado, control C. Le doy control C. Ahí le doy durito para que alcancen a oír el teclado. Control C. Cuando le doy control C, a la región que tengo seleccionada en el bordecito le apareció unas lineecitas que me indican que ya fue seleccionado. Me voy para la hoja funciones. Y por ahí en la celda B4, ahí los espero. Me voy para la hoja funciones, me ubico en la celda B4 y ahí voy a pegar. ¿Se acuerdan que para pegar es control V? Control V. Y listo. Como eso no tenía fórmulas, ¿cierto? No tuve ningún problema con el cortar, perdón, con las direcciones absolutas y relativas. Muy bien. Hasta ahí hicimos la vez pasada. Entonces, digamos que quiero calcular el promedio. Estas eran calificaciones. Les recuerdo esto que era. Estos números nos los inventamos. Las calificaciones. Recuerden que lo hice con la función aleatorio entre. Alguien preguntó cómo es la aleatorio entre, que ya lo vimos. Entonces, aleatorio entre y me dio estos valores. Entonces, el aprendiz 1, de 1 a 5, ¿no? El aprendiz 1 sacó 1, el aprendiz 2 le fue más, sacó 0, el aprendiz 3 sacó 2, el aprendiz 4 sacó 3, el aprendiz 13 sacó 5. ¿Listo? Y yo quiero calcular el promedio. Quiero calcular el promedio, lo puedo hacer de varias maneras. Una manera, pues, es como ya nosotros sabemos. Se lo voy a escribir aquí, a ver, con este ensayo. Si estamos, el promedio. Estoy escribiendo con el mouse total que me excusan si no queda tan bonito. El promedio es sumamos, este símbolo quiere decir suma, ¿cierto? Sumamos todos los valores. Voy a escribir valores así. ¿Sí? Sumo todos los valores. Es decir, sumo todas las calificaciones. Y después divido por el número de calificaciones. Esa n quiere decir el número de calificaciones. Ahí tenemos una fórmula algorítmica. ¿Se acuerdan de las fórmulas algorítmicas? Perdón, una fórmula algebraica. Uy, ahí tenemos una fórmula algebraica que la podemos implementar en Excel.
La podemos hacer en Excel. Esta fórmula, de pasadita repasamos. Esta fórmula algebraica tiene símbolos, tiene varios niveles de escritura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo primero con fórmulas y después con funciones. Eso de fórmulas lo hago nada más para repasar. Sumamos los valores y dividimos por el número de valores. Chequen porque vienen cositas nuevas de Excel. Y nuevas y muy útiles que nos ayudan mucho. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar esta formulita que escribí ahí. Es que de pronto le dé escape, se me borra. No es que yo la quiera borrar. No me deja. Estoy viendo si la puedo copiar. No la puedo copiar. Bueno, escape, se fue. Sumo los valores. Entonces aquí debajo. Aquí debajo voy a escribir, no suma como la vez pasada, sino vamos a escribir promedio. A ver cuál fue el promedio de notas de este curso. Promedio. Entonces decía que sume todos los valores y que divida por el número de valores. Primer detallito, yo quiero saber cuántos valores hay aquí. Miren, control shift, flecha arriba. ¿Se acuerdan de eso? Primera lección. Control shift para seleccionar, pero se me fue la palabra calificaciones. Ay, yo no quiero, entonces shift y una flechita abajo. Chequen. Lo espero ahí. Control shift, flecha arriba. Siempre está demoradito hoy. Y ahora ya lo tienen marcado, pero se fue la palabra calificaciones. Entonces, flecha abajo y quité uno. ¿Vale? Tengo una región seleccionada. Si ustedes miran la barra de estado de Excel, ¿se acuerdan cuál es? La barra de estado. ¿Se acuerdan? Es la barra que está abajo, la que empieza con listo. Ojo, no confundirla con la barra de estado de Windows. La barra de estado de Excel, la que empieza con listo, que termina a la derecha con el zoom. Ahí en el camino, miren en mi pantalla, ahí en el camino dice promedio 1.65, recuento 20, suma 33. ¿Me confirman si eso le salía allá? ¿Ya Blade dijo te sale ahí en la barra de estado? Promedio 1.65, recuento 15. ¿O Juliana? Confírmame si le salía allá. ¿O Nicole? No, profe. No, profe, no se ve. No se ve. Ah, bueno, si no se ve, entonces les voy a enseñar a habilitar. O sea, sí se ve. En uno sí, en otros no. Pero solamente hasta promedio. Ah, perfecto. En uno sí se ve, en otros no se ve, en uno se ve en unos. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Exacto. Es muy fácil. Si usted hace botón derecho encima de la barra de estado, están las cositas de manejo de Excel que pues son colaterales de lo que estamos trabajando. Si usted hace botón derecho encima de la barra de estado, le aparece esa ventanota grande que tiene hartos chulitos ahí, y ahí usted marca lo que quiere que le aparezca, ¿sí? Aquí en la mitad, por aquí en la mitad, aquí en lo que les estoy moviendo, espere que se les mueva ya, les aparece promedio. En mi caso, promedio lo tengo chuleado, por eso me sale promedio. Recuento me sale chuleado. Mínimo y máximo lo estoy chuleando y la suma. Entonces ahí yo puedo quitar algunos. Yo, por ejemplo, ¿para qué? Yo voy a quitar firmas, que está por allá arriba. Yo no uso firmas digitales. Entonces le voy a quitar la opción de firmas que está allá arriba, que está chuleada. Entonces voy allá y pico y quito, la desactivo. Voy a quitar otra por ahí abajo, por ejemplo, modo final. Ni sé qué será modo final. Lo chuleo y lo desactivo. Entonces, estoy configurando la barra de estado. Lean el título de esa ventana. Lean el título de la ventana. Se llama personalizar la barra de estado. Y el otro día les dije que todo en Excel es configurable. Todo lo puedo cambiar. Entonces aquí estamos mirando cómo se cambia la barra de estado. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted no le aparece el zoom, miren el último. Que no le aparece el zoom, pues lo habilita aquí. Para que le aparezca el zoom. ¿Listos? Y ya cuando salga ahora, si hace una selección como esa que estoy haciendo aquí, ahí seleccioné las notas. Entonces abajo en la barra de estado me aparece promedio, recuento, mínimo, máximo y suma. En mi caso, usted ya depende de cómo haya configurado su barra de estado.
¿Sí estamos? Y así siempre que seleccionemos un rango, ¿enseñan algún otros rangos? Por ejemplo, seleccioné el nombre de los aprendices. Pues ahí no puede salir suma porque no puede sumar nombres, porque son textos. Y esos son datos texto. Pero así me apareció recuento. 20, o sea que son 20 aprendices. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Utilizo la suma y divido por 20. Pero sumar todo eso ya hemos aprendido que lo podemos hacer con la función suma. Ojo con lo que voy a hacer. Lo voy a agrandar y lo voy a hacer. Estoy en el promedio. Entonces le digo igual suma y marco los sumandos. Ustedes ya saben de sumando. Cierro y hasta ahí tengo la suma. ¿Cierto? Si le doy enter, me dice que las notas de mis estudiantes suman 33. Enter, ahí va. Estoy esperando que se les refresque. 33. Y ahora el promedio divido por el número de datos, que son 20. Entonces le doy, voy al contenido que está en la barra de fórmulas. Ya estoy en el contenido. Estoy esperando que se les actualice allá. Y en la barra de fórmulas donde está suma, C5 a C24, divido, coloco el operador de división, divido por 20. Y puedo calcular el promedio, pero lo calculé formulado, ¿no? Formuladito. Claro que utilicé una función. Sumé los números y dividí por 20 y enter. Y entonces me dice que el promedio de esta clase es de 1 a 65. A propósito, está muy malito. ¿Sí? Pero he calculado un promedio. Ahí voy a cambiar el color a la letra para que ustedes lo vean mejor. Promedio 1,65. Bueno, pero eso es porque son 20 datos. Ahí les dejo la fórmula para que la vean. Eso es porque son 20 datos. Imagínense que son 500 datos. Pues eso ya no es así tan fácil. ¿Cierto? Que fueran, ahorita después que termine con ustedes, tengo un trabajo para el centro que es promediar como 2.800 datos. Pues ya así se me va a complicar la vida. ¿Cierto? Entonces más bien utilizo una función. Entonces, ojo con el tema. ¿Quién va a hablar? Ley adelante. Profe, qué pena interrumpirte. Dígame. Profe, una pregunta. ¿Tú en qué momento nos vas a poner a hacer la evaluación? Ahorita apenas terminemos, se les va a quedar habilitada. Creo que ya está habilitada, bueno. ¿no? Todavía no está habilitada. Profe, es que la evaluación ustedes la contestan después, esta noche, o está en línea. Está en línea. sí, profe, lo que pasa es que como ahorita tenemos clase toda la tarde, Sí. entonces es por eso. Gracias, Melissa, sí, gracias por el recorderis. No, la evaluación no la vamos a hacer aquí, o sea, aquí viéndonos, ¿no? La evaluación ahorita a las 12 se habilita y usted la puede contestar mañana, esta noche o mañana. No me acuerdo cuándo se cierra, pero usted se siente y la resuelve. Esto se puede hacer por celular o se puede hacer en computador. Yo espero mejor en computador. Pero ahorita terminamos esta partecita y vamos para allá. Listo, ya estamos a 15 minutos de terminar. Adelante. ¿Me habla Melissa? Profe, ¿será que...? No, profe, Hasblady. Adelante, Hasblady. Profe, ¿tú nos puedes hacer un favor? Regalarme un resumen de, como el resumen de cómo fue que hiciste la operación para sacar el promedio. Ah, sí, perfecto. Lo voy a escribir aquí. De nuevo, la fórmula algebraica, ¿cierto, Hasblady? Sí, señor. Listo, Sí, mire, señor. la fórmula algebraica. Ahí lo voy a escribir de nuevo, un poquito más rápido. Promedio igual. ¿Sí? Es una división, ¿cierto? Por eso coloco el operador división. Espero que desaparezca ya. Promedio igual. Y es una división. Ahí estoy escribiendo la fórmula algebraica. ¿Qué divido? No se refresco rápido. ¿Qué divido? Arriba sumo, este operador, este numerito, este símbolo que estoy escribiendo, quiere decir suma. ¿Cierto? Sumo todos los valores. Bueno, ahí voy a escribir la palabra valores. ¿Sí? Ahí más o menos. Sumo todos los valores. Y divido entre n y n es el número de valores. Vaya a ver cómo se ve allá.
sumo todos los valores, para eso utilicé la función suma. Y después todo eso lo dividí por el número de valores, n, lo he llamado n, que son 20. ¿Listo, Blady? Sí, profe, sí, señor, muchas gracias. Ok. Lo que pasó ahí fue, aprovechando la pregunta de Blady, es que esto que estoy encerrando en verde, no me puse a sumar uno por uno, sino que utilicé la función suma, igual suma, y sumé los valores. Profe, qué pena. Adelante, Juliana. ¿Sería más fácil utilizar la función de promedio? Claro, para allá vamos. Okay. De pasadita estamos repasando cómo se calcula un promedio y estamos repasando fórmulas algebraicas y fórmulas algorítmicas. Listo, pues vamos para allá, Juliana. Claro. Bien, hasta ahí, Melissa. Sí, fue Melissa que me preguntó esta formulita, ¿no? Bien. Entonces, ya Juliana nos dijo que por qué no usamos la función promedio, pero supongan que yo no sé nada de la función promedio. Entonces voy a llamar al asistente. Voy a decirle, asistente, necesito la función promedio. El asistente es este símbolo, esta herramienta que tenemos aquí, que le voy a encerrar en rojo, aquí, junto ahí a la izquierda de la barra espaciadora, perdón, la barra de fórmulas. Hay una FX, revisen allá la barra de fórmulas. Allá a la izquierda hay una FX, ¿cierto? ¿La vieron? Hay una FX. Esa FX nos sirve para invocar el asistente. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a mirar cómo se invoca el asistente, en qué me ayuda el asistente, cómo es su estructura, y con ese tema empezamos el miércoles, con el asistente. Bien, estoy esperando que se les actualice, porque quedó ahí en una ampliación que hice aquí. Ahí. Entonces, cuando llamo al asistente, aparece esta ventana. Ahí va. ¿A ustedes se les demora ya todo este tiempo también? ¿Me confirman o ustedes ya tienen la ventana ahí en pantalla? Cuénteme, Juliana. Ya, profe, ya está la ventana. Ah, porque es que en el monitor que yo tengo, toda la ventana no ha salido. Entonces yo pensaba que a ustedes allá la ventana se les demoraba. Ah, ¿a algunos no les ha salido? No, profe. Es que esta es una de las dificultades que estamos teniendo con estas velocidades, porque yo, por ejemplo, ya la ventana la tengo de rato, pero nada que en mi monitor aparece. Y en los videos, y en el video sí queda fluidito, ¿no? En el video sí no hay problema. ¿Me confirman, Estefanía? ¿En el video he visto videos de estas sesiones? En los videos no hay problema, en el video veo que da fluidito, todo sale bien. Ahí apareció la ventanita de lápiz. Dime, Estefanía. No, profe, que ya apareció, es que no aparecía la ventana. Estefanía, ¿tú has visto videos de los que se publican de estos encuentros? No, señor, tenía que ver el de la clase pasada porque no me pude conectar. Listo, pero ¿ya lo viste? No, profe, la verdad no, es que han dejado mucha tarea. O alguien que lo haya visto. Si quiero saber algo, quiero saber si en los videos también se demora o si en el video sí va fluido el video. No, profe, en los videos sí se ve fluido. Bueno, gracias. Ese era el dato de Maris. Bueno, entonces miren el asistente de funciones. Entonces el asistente de funciones coge todas las funciones de Excel y las selecciona en categorías. Ahí dice seleccionar una categoría. Entonces las categorías son todo, financieras, fecha, hora, matemática. La estoy leyendo hacia abajo, pero les ha salido allá. Estadísticas, búsqueda, referencia a bases de datos. Entonces, lo que les va a quedar, primera consulta, para que vayan escribiendo consultas. Primera consulta, consultar o chequear ahí
cuáles son las categorías de las funciones en Excel. ¿Cuáles son? Ahí son las que están viendo ahí. Financieras, fecha, hora, pero lístenlas, saquen ustedes el listadito. Estudiar o practicar las funciones de texto, de la categoría texto, que algunas las trabajamos hoy. La categoría texto. El segundo punto. Primero, ¿cuáles son las categorías de las funciones en Excel? Luego, pues pueden estudiar otras, obviamente, ¿no? Pero van a estudiar las de categoría texto, ¿sí? Y va a pedir que estudien otra, que ensayen. Pues yo sé que no, si es la primera vez que hacemos esto, pues no vamos a avanzar. Pero sí necesito que lo cacharreen un poco, que breguen y que sufran ahí un poquito. ¿Listo? Porque así es como después ustedes pueden hacer preguntas. Pero si no hacen práctica, pues no tienen nada que preguntar. Y que estudien las de categoría lógica. Y quiero repasar un poquito eso que acabo de decir. Mire, si usted aquí solo se queda con lo que hacemos aquí en esta sesión, pues ahí usted ve que todo funciona y todo sale perfecto y todo va como lo vamos llevando y sale todo. Pero eso no es suficiente, así no aprende. Tiene que hacer esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, entre al asistente de funciones y cacharrea las funciones de texto. Pues sí, usted entra allá y usted no sabe, pero si usted cacharrea un poco, pues no le va a dar, usted va a ensayar, y usted va a tener preguntas, y usted va a tener preguntas para hacer. ¿Sí? Cuando oiga las respuestas va a entender, pero si no practica, si no ensaya, si no se atreve a ensayar y a equivocarse, pues no va a tener muchas posibilidades de aprender más poquito. Solamente practicando, ensayando, bregando, como les dije ahorita, sufriendo, mirando, porque no le da únicamente de esa manera que se aprende. Adelante, Damaris. Profe, ¿me podrías por favor repetir la primera? Es que no alcancé a anotarla. ¿Las consultas? La primera es, bueno, primero que todo, me he dicho, el trabajo es explorar el asistente de funciones. Entonces, entrar al asistente de funciones y mirar cuáles son las categorías. Primero. Entonces, entren y miren las categorías. Usted también puede ir a Google y decirle categorías de las funciones en Excel y Google se las dice, pero qué gracia. Es como si yo se las dijera aquí. No, la idea es que usted entre y miren por dónde están. ¿Listos? Y luego que cachareen un poco las funciones de texto. Ya vimos algunas, ya vimos izquierda, derecha, largo, hallar. Ustedes pueden ensayar, extraer, concatenar. Les encargo concatenar, que es muy chévere. Concatenar. Ustedes pueden explorar otras funciones, no hemos visto todas. Y también ensayen y cachareen un poco las funciones lógicas. ¿Sí? Y una muy particular de las funciones lógicas, si error. La función si error. Y ojo, porque ahí voy a revisar la primera tarea. Su primer trabajo fue las funciones los errores número. En esta consulta que les estoy dejando, voy a ver qué tanto hicieron su primer trabajo. Porque la función si error nos permite resolver problemas del error número. Ojo con eso. Repito la idea. Es un trabajo sobre los errores número. ¿Cierto? Que lo entregaron, que pudieron hacerlo 2 veces, bla, 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 bla. Ahora llegamos a la función si punto error. Si punto error es la función que nos ayuda cuando aparecen los errores número. Entonces, mi propuesta es que cachareen un poco la función si punto error. Usted ya la debe de poder entender porque ya hizo una tarea que fueron las funciones error número. Bien. Entonces cacharreen un poquito en eso. Bien. Aquí le voy a dar cancelar y me voy a salir de aquí. Llegamos hasta ahí, no pudimos avanzar más. No alcanzamos a sacar la agenda adelante. Lo que quiere decir que próximamente habrá una sesioncita más larga. Sí, porque esperaba que viéramos ya una función muy importante que es la función sí. Entonces seguramente en la próxima sesión, en el próximo encuentro que es el miércoles, vamos a tener una variación de horario. Listo, vamos a hacer 2 sincrónicos y un descanso. Estén muy atentos que yo todo se lo envío por plataforma para no demorarlos ahorita más.
Voy a dejar de compartir. Primero que todo voy a grabar. Grabo, estoy grabando.